información hoy es un commodity. Los medios generalistas, por decirlo de alguna forma, por hablar en contra de los que segmentan, están mostrando en general, por lo menos en los online, toda la misma información más o menos al mismo tiempo. El concepto de primicia es un concepto absolutamente deprimido. Entonces, un medio para tener valor, para encontrar ese valor del que hablaba Rodrigo, tiene que generar información propia, con lo cual me parece que la apuesta de ambos medios es muy interesante, en el sentido de apostar a la segmentación y no la competencia con los medios que justamente manejan la información como si fuera un commodity, y que además tienen formas de abastecerse de esa información de manera más simple e incluso potenciando otros medios cuando se tratan de grupos, digamos, ¿no? Como es el caso de La Capital, que tiene sus radios, o RosarioTel.com, que tiene su radio, ahora tiene una salida. Y que obviamente nosotros tratamos... Claro, entonces sí, me parece que es clave, y me parece que ambos han hecho hincapié en eso, y me parece que hoy para emprender es una cuestión básica, no salir a emprender con la idea de que voy a ir a competir con los grandes medios, sino con la idea de que voy a ir a buscar un nicho en el cual desarrollarme, porque si no realmente es imposible y se convierte en una tarea absolutamente titánica. Exacto. Porque además está bueno lo de Rodrigo. Realmente el tema de los emprendedores a mí me genera admiración, porque y lo de Rodrigo en particular me pareció muy interesante porque él es un pionero, digamos. Entonces que un pionero hoy esté aportando cosas nuevas, renovando, y que además no lo haya vencido de esta situación que han enfrentado en Info 341, donde efectivamente le podríamos dar el premio del Remo de Oro, digamos, porque... Sí, es la última. Es la última. Es la última, porque... Yo tengo familia. Realmente es jodido. Durante muchos años apostó, como decíamos, el medio generalista de la ciudad, o sea, un medio generalista local, y bueno, hoy está en otra apuesta, que además me parece también muy interesante la temática, y me parece que... No quiero... No, voy a ser bonito, pero creo que te tiene que ir bien. Te tiene que ir bien en esta. O sea, creo que en todo caso le erraste cuando quisiste hacer el medio generalista. Le erraste cuando quisiste hacer el medio generalista, capaz. Y ahora quizás sea camino. Y me parece que eso, un poco lo que decíamos antes, la política es un campo por ahí más complejo, pero por ahí también hay recursos desde donde... Es decir, me refiero que es más complejo en el sentido de que la política no genera un interés, es difícil que la política genere un interés masivo, salvo en momentos muy específicos, como son los momentos de las elecciones, pero fuera de esos momentos es muy difícil que la política genere interés genuino, y te lo digo porque lo padezco, porque me gusta la política, y porque además estoy muy lejos de considerarme un periodista digital. En todo caso me considero como un periodista, si me tengo que calificar, me califico más como un periodista político, que es lo que me gusta hacer. Me gusta escribir sobre política, y me cuesta mucho hoy en un medio generalista que lo que busca es generar clics, digamos, generar volumen de visitas y ese tipo de cosas, que son las que tenemos impuestos los medios como La Capital y RosarioTel.com, digamos, la necesidad de generar volumen de visitas. Tenemos que entrar en otro tipo de temáticas, que es, o por lo menos priorizarlas, otro tipo de temáticas que son las que nos generan justamente ese volumen de visitas, que nos generan el stock de páginas vistas para que los gerentes publicitarios puedan salir a vender y decir: yo tengo un medio que tiene tantos clics y por lo tanto puedo vender publicidad. Porque el tema de la sustentabilidad, del que también hablaban los chicos, es realmente el tema. Es decir, hacer periodismo sustentable, como dice, aunque lo dice por ahí en otro sentido, Rodrigo, juega con el doble sentido, es realmente hoy una cosa muy compleja, y ahí se define nuestro futuro, estemos del lado que estemos, digamos, ¿no? Estemos del lado de los medios masivos que
de multimedios o de una empresa grande que sostiene un medio y que busca ingresos publicitarios a través del mismo, o estemos del lado de los emprendedores que buscan también vivir de eso, ¿no? Aunque sea uno, aunque sea dos. Una persona puede ser un medio. Eso es una de las cosas buenas del periodismo digital. Es decir, los chicos hablan de equipo, pero yo creo que una persona hoy en Facebook hace un medio, si ni siquiera necesita hacer un blog, en Facebook puede hacer un medio. Esa es una de las cosas buenas de esto del soporte digital, que tiene muchas cosas que a los periodistas también nos dificultan, un poco esto que hablaba, ¿no? Es decir, el periodismo, como la sustentabilidad del periodismo está muy puesta en duda, el futuro del periodismo está muy puesto en duda desde el lado de ese, no desde el lado del interés por consumir noticias o consumir informes periodísticos y además por elaborarlos, sino por el lado de convertir eso en tu medio de vida, digamos, ¿no? En vivir de eso. Y ese es uno de los grandes dilemas, ¿no? Por eso, bueno, yo decía esto, ¿no? Yo no me siento un periodista digital, me siento un periodista. Y en realidad me sentía, creo, es decir, y estoy en el medio digital porque simplemente porque se me abrió esa posibilidad y me ofrecieron un trabajo que fue ese. Si me hubieran ofrecido un trabajo en el papel, hubiera seguido o un trabajo igual en el papel, hubiera seguido en el papel. Y creo que me hubiera sentido más cómodo, y aún hoy extraño un montón de cosas que tiene el diario de papel que no tiene hacer Rosario3.com, digamos, ¿no? Que era hacer el Ciudadano, o trabajar en el Ciudadano, o trabajar en la capital, que no tiene hacer Rosario3.com, como por ejemplo hacer una tapa todos los días, ¿no? Tomar ciertas decisiones, hacer una tapa todos los días donde uno jerarquiza con mucha claridad noticias. Uno acá también jerarquiza noticias, pero no de la misma manera, digamos, o no tiene el mismo peso. Pero bueno, esta es la realidad que nos tocó a los periodistas de este siglo y de este nuevo siglo, de esta nueva década. Y bueno, tenemos que tratar, y me parece que es importante que focalicemos entre todos cómo podemos seguir haciendo productos periodísticos, hacer que tengan cierta calidad y al mismo tiempo que sean sustentables. Porque para hacer periodismo de calidad sí se necesitan recursos. Y para hacer periodismo de calidad en la web, que implica, por ejemplo, alguna cosa que decía Rodrigo, vamos a ir repitiendo lo que van diciendo porque bueno, tampoco hay tanta cosa, digamos, ¿no? Entonces, hacer, por ejemplo, no sé, materiales multimedia, donde realmente estemos aprovechando la potencialidad que nos da el soporte, es algo que tiene costos. Y bueno, y el tema de los costos es un problema para los emprendedores y también es un problema para las empresas porque las gerencias comerciales no consiguen todavía convertir a los digitales en sustentables. Un poco lo decía Rodrigo también, es decir, los medios, Rosario3.com está en mayor o menor medida subsidiado por televisión litoránea en general, digamos, es decir, el teléfono no lo paga por decirlo simple, la luz no la paga Rosario3.com. Si Rosario3.com tuviera que pagar la luz, Rosario3.com tuviera que pagar el teléfono y además tuviera que pagar los videos que los obtienen gran parte del canal y qué sé yo, y para tener ese volumen de video, ese volumen de información, ese volumen de llamada telefónica, esa cantidad de máquinas, etcétera, etcétera, sería complicado. Entonces, bueno, ahí estos son un poco lo que nos pasa a los periodistas, que tenemos que encontrar nuestro valor en el mundo digital, digamos, ¿no? Y tenemos que ver cómo hacemos sustentable, que sea sustentable y de calidad. Es como que ese es un dilema que se está volviendo complicado, por lo menos desde mi punto de vista. Después, bueno, particularidades,
porque bueno, yo no soy, digo que no soy periodista digital, estoy lejos de ser un experto en eso, pero bueno, de eso venimos a hablar, así que vamos a tratar de hablar un poco de eso. Repito también algunos conceptos que decían los chicos, pero que me parecen fundamentales para tener en cuenta en cómo nos plantamos y además en cuál es la diferencia entre lo que hacía yo hace 10 años y lo que hago ahora, ¿no? Y entonces me parece que esta cuestión de que la audiencia es participante, que la audiencia no es pasiva, que también lo mencionaban, es muy importante, y pensar en esto del consumidor ya como un prosumidor, que se le dice ahora, ¿no? Que es un consumidor que también produce contenido. Yo, antes me parece que Marcos hablaba o vos, cuando presentaste, sí, vos decías cuando presentaste que todavía hay una cosa de prejuicio, de que no tiene el mismo valor lo escrito en el papel que lo escrito en la web, ¿no? A mí me pasó una cosa, cuando empezábamos con Rosario3.com, me encontré una vez en una parrilla yo sigo teniendo un grupo de amigos de la capital con los que suelo comer los viernes, ¿no? Entonces voy un día a esa comida de los viernes y uno de los que estaba ahí me dice: ¿y cuándo te vas a dejar de joder y empezar a hacer periodismo nuevo? Y en realidad, digamos, una cosa que a mí me pasó con ciertas experiencias de esto de trabajar con una relación humana que uno no tiene o no tenía en el diario de papel, porque ahora el diario de papel en todo caso usa la web para tenerla, pero que no tenía, de establecer esta relación, no digo que horizontal, pero sí de establecer una especie de conversación con el usuario, con el lector, es que eso potencia lo periodístico y que en realidad termina siendo como una especie de hiperperiodismo, porque la gran cosa que yo en particular encontré en esto del digital es decir, yo creo que el mejor periodismo que podemos hacer, eso yo lo suelo decir siempre, ¿no? El mejor periodismo es ¿qué es un buen periodismo? ¿Cómo cuento yo algo bueno? ¿Cómo cuento bien la tragedia de Calle Salta? La cuento con la mayor cantidad de miradas posibles. Y un poco está lo que decía él, ¿no? Esto de que Twitter fue el primer medio que llegó. O sea, no fue Twitter, fue un cualquiera que tenía un teléfono y Twitter. Y ese tipo subió la primera foto y dio la primera medida de la cuestión. Y entonces lo que tiene esto es la posibilidad justamente de incorporar una mirada que estaba ausente de los medios hasta esto. Es decir, salvo el llamado a la radio, pero no es lo mismo. Que es la posibilidad de incorporar, es decir, si el mejor periodismo es el que muestra esto con la mayor cantidad de miradas posibles, bueno, ahí incorporamos una mirada que estaba ausente, que es la mirada del usuario. Nosotros lo vimos por primera vez eso en el 2006. ¿Cuándo fue la pedrera del 15 de noviembre? El 15 de noviembre de 2006. 2005 no, porque Rosario3 no estaba. Es decir, que ahí lo vimos, que fue algo impresionante, porque se nos ocurrió abrir un espacio para que mandara a la gente las fotos de la piedra. Y aparecieron fotos que ningún fotógrafo podía tener, porque era la foto tuya en el patio de tu casa, digamos. Era como vos lo sufriste. Es decir, ¿no? El fotógrafo del diario estaba en el diario y tuvo que salir a la calle, y ahí recién estuvo la primer foto. Y acá era la instantánea más vívida que podría haber, ¿no? Y ahí fue una cosa que fue una revelación, digamos, ¿no? En el sentido de, puta, mirá la posibilidad que nos está dando esto. Entonces, está bueno que nos abramos a eso, y está bueno que este soporte nos da esa posibilidad de abrirnos a eso. También está bueno que administremos eso. Es decir, que me parece que uno de los nuevos roles del periodismo en el entorno digital es ser de alguna forma un moderador de las conversaciones que suceden en la web. Y si no lo podés moderar, me parece que no lo tenés que manejar, es decir, se te vuelve inmanejable. Entonces es como complejo abrir un canal que no podés moderar, ¿no? Y en ese sentido me parece que los periodistas un poco
volviendo también a algo que yo decía antes, que es esto de que la información es un commodity. En realidad lo que los periodistas, por lo menos, no sé si a vos te pasa lo mismo, yo siento que nos convertimos como en especies de nodos de información, digamos. Llega, y lo que nosotros tenemos que hacer es administrar bien eso. Es decir, no siempre lo hacemos bien, digamos, no es simple, porque es un poco también lo que decían los chicos. Se han multiplicado las fuentes. Un poco esto de que se abre la conversación y de que Internet y de que están las redes ha multiplicado las fuentes, donde uno tiene que efectivamente tomar eso como fuente, como su fuente, porque ahí está ocurriendo algo, porque ahí hay un reflejo claro de lo que está pasando. Twitter es una red chica, en cierto sentido, comparado con Facebook, pero es un termómetro muchas veces, por lo menos, de lo que pasa en ciertos sectores. Y después, las otras redes, Facebook, YouTube, lo que sea, digamos, nos está proveyendo permanentemente de información, más las fuentes tradicionales que también nos están proveyendo en forma constante. Entonces, un poco los periodistas nos vamos volviendo en administradores de todo eso. Después sí me parece que es muy importante a ver, bueno, ¿en qué nos vamos a diferenciar? Porque a las redes accedemos todos, a esta información que circula y circula por muchos lugares al mismo tiempo, accedemos todos, y está bueno que un medio cultive un perfil propio y busque, entonces, un poco lo que decíamos antes, estos nichos donde concentrar su contenido propio, que es el que te va a diferenciar de tu competencia. Porque nosotros competimos, digamos, y entonces, bueno, un poco Rodrigo plantea la pregunta, ¿por qué me van a leer a mí y no van a leer la misma información en otro lugar? Bueno, por un lado está esta cuestión de cómo yo presento esta información, que puede ser distinta a la otra. En esto vuelvo un poquito con lo que decía recién. La mejor manera de presentar su criterio es abriendo a la mayor cantidad de miradas posible. Y después también está lo que puedo tener yo y el otro no. Y está bueno tratar de apostar, de hacer apuestas en ese sentido. No es simple, no es fácil, porque para los medios generalistas sobre todo no es fácil, porque primero que tenemos que tener todo lo otro, los recursos, un poco por lo que decía antes, porque la ecuación económica no es compleja, no son ilimitados, pero bueno, igualmente me parece que hay que tratar de volver a generar contenidos propios, que por ahí un poco nos perdimos de ese norte. Es decir, yo muchas veces siento que me pierdo de ese norte, muchas veces siento que me estoy subiendo a que la radio dice tal cosa, me estoy subiendo a que la Capital publicó tal otra, que Infobae dice no sé qué cosa, y que lo tengo que tener porque es importante, y porque para mi usuario eso puede ser importante, pero y pierdo el norte de que, no sé, estoy trabajando un informe multimedia sobre determinado tema, y que vale la pena eso porque ahí le voy a dar a mi medio un valor agregado que es más importante que todo lo otro, que termina siendo más importante que todo lo otro. Y después me gustaría meterme un segundo también con algo que decía Marcos, y que es esto del tema de las extensiones y de las profundidades de las notas. Yo creo que está mal, Marcos, limitarse, que no hay que limitarse, es decir, que no hay que pensar que porque yo tengo un medio digital no puedo hacer notas largas o análisis de profundidad, porque es cierto, hay una mayoría de lectores que va a la información inmediata y a una lectura básica, ¿no? Nosotros lo vemos cuando vemos el recorrido que tiene el usuario en nuestra página, efectivamente es así. Es
pocos minutos, la home, alguna cosita más, digamos, qué sé yo. Pero también es cierto que cuando subimos un contenido de calidad, aunque sea incluso solo texto plano, incluso para también decirle a Rodrigo que decía que el texto plano no iba más, porque simplemente, no sé, a mí se me ocurrió hacer un análisis de determinada cosa, vemos que eso también genera un interés, que no es el mismo interés en cuanto a volumen que si Justin Bieber, si Yuya dice que Justin Bieber es un pelotudo, pero que de todos modos nos genera un interés y nos agrega valor y nos posiciona en otro lugar como referencia. Es decir, porque esto es así, los diarios, durante toda su vida y aún hoy, hicieron sus tapas con política, los diarios más importantes del país. Pero no son las noticias políticas de las leyes, son las noticias policiales, o las de deporte. Sin embargo, no dejan de hacer eso porque eso tiene que ver con otras cuestiones que hacen no solo a la cantidad de lectores, y que incluso también traen cantidad de lectores. Y además es interesante ver una cosa de los medios digitales, que es los rankings de las noticias más leídas, efectivamente, suelen ser las pavadas más pavas que a uno se le puedan ocurrir. Pero cuando uno va a las noticias más compartidas, no son las mismas. Son estas otras noticias, porque el usuario, ese consumo de la pavada lo hace de manera más solapada. Mientras que, en cambio, comparte en Facebook el análisis político de Van der Kooi, aunque no lo haya leído, porque es una forma también de mostrarse. Y el medio también juega ese juego, que es una forma de mostrarse. Y además, porque nosotros como periodistas, también un poco lo que yo decía antes, ¿no? Esto de que yo me siento periodista político, y es, mira, la política también le damos bola porque nos gusta a nosotros. Y porque si no, termina siendo una cosa que es solo, es decir, termina siendo la máquina hacer chorizo, ¿no? Y eso. Digo, más allá de esta digresión, sí coincido con que el lenguaje del periodismo digital es el hipervínculo, que ahí también tenemos una posibilidad de ser más transparentes frente a nuestro usuario, que es mostrarle cuál es nuestra ruta para construir la información. Usar el hipervínculo para eso me parece que es algo muy interesante, que le damos la posibilidad al usuario ahí de decirle cuál es nuestra fuente original por si quiere profundizar e ir hacia esa fuente original, con lo cual el hipervínculo es, por un lado, una posibilidad, porque es la posibilidad ya no de mostrar la información lineal, sino de mostrarla en capas y de mostrar distintos niveles de profundidad, y además es, como digo, un acto de transparencia informativa, ¿no? Si bien uno en un texto plano también debe decir de dónde saca determinada información, la información nunca sale de un repollo, en este caso, digamos, lo que nos brinda la posibilidad de ser mucho más claro. Esta es nuestra ruta, si vos querés recorrer, ese es el hipervínculo. Y bueno, y hay que tratar de usarlo, aunque como dice Rodrigo, eso lleva más tiempo y por eso muchas veces no lo hacemos, porque en el tema de la actualización minuto a minuto, de la que no hable poco, en todo caso ahí yo ya te lo dejo para que lo hable vos, es una cosa de una carrera fenomenal, donde además es cierto que nos desgasta y perdemos capacidad de hacer más análisis y de en todo caso ofrecer una navegación más profunda en pos de tener todo rápido y ya. Porque al final de todos, lo que nos pasó con el tema de los diarios digitales, el periodismo digital, no quería decir periodismo digital, pero lo dije, pero con esto de trabajar en un medio de soporte digital, es que es una enorme coctelera donde caben todas estas cosas que dijimos, ¿no? La actualización minuto a minuto, el análisis más profundo, el mensaje donde hay convergencia de lenguajes,
la participación del usuario y mostrar la ruta de la información y además, como diga, todo eso sustentable, que es difícil.